¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo enviar los bitcoins que tenemos en Binance a la Green Bitcoin Wallet. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo enviar de una manera más económica sin pagar tanto fee o comisión. Así que bueno, comencemos. Pues bien amigos, lo mejor de esta billetera es que tú tienes el control total de tus bitcoins, es decir, ningún tercero puede congelar o perder tus fondos. Sin embargo, tú eres responsable de asegurar y de respaldar tu billetera. Pues bien, yo antes ya había grabado un video de cómo enviar de Binance a la Link Wallet, pero de forma directa. Aquí pagamos cierta comisión, cierto fee que en ocasiones es un poco elevado para la cantidad que deseamos enviar. Si es la primera vez que van a descargar la Green Bitcoin Wallet y desean ver toda su configuración, pues les dejo que vean el video. Ahí les indico de cómo deben crearse esta billetera. Son pasos muy básicos que pueden seguirlo sin ningún problema. Pero con todo, aquí les dejo el video. Y en esta ocasión vamos a ahorrarnos ese fee, esa comisión que les decía, gracias a una billetera intermedia. Así que bueno, vamos a empezar descargándonos la aplicación que está disponible para Android y para iOS, que se llama Strike Wallet. La vamos a instalar, pues la abrimos. Aquí voy a enseñarles el tutorial de cómo creársela desde cero, ya que requiere cierta verificación, ciertos pasos, que no es nada complicado, pero que también es bueno recalcarlos. Así que bueno, aquí nos da la bienvenida, nos indica una interfaz rápida de qué nomás podemos hacer en esta aplicación. Y pues bien, aquí nos pide seleccionar el tipo de cuenta. En esta ocasión es una cuenta personal. Aquí nos va a pedir el correo electrónico, lo ponemos y nos va a enviar un código de verificación. Lo verificamos de inmediato, lo pegamos por aquí, le damos a siguiente. Acá nos va a pedir que creemos un nombre de usuario que sea fácil también de recordarlo. Y luego acá nos va a pedir que habilitemos las notificaciones. En mi caso sí las voy a habilitar. Aquí luego nos va a pedir nuestros datos personales. Aquí sí es muy importante que pongan todos sus datos reales porque más luego las vamos a verificar. Entonces pone su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Le dan a continuar y aquí nos va a salir. Entonces bloquea más funciones verificando la cuenta y esto nos va a solicitar acceso a la cámara. Le vamos a dar a permitir y como le dije vamos a verificar la identidad. Entonces le vamos a dar a continuar. Esperamos que calme un poco. Y aquí nos salen las tres opciones para verificar la cuenta. Nos sale la licencia de conducir, identidad nacional, o sea la cédula y el pasaporte. Aquí elegimos cualquiera de las tres, la que tengan a la mano, la que ustedes consideren mejor. E inmediatamente se nos va a abrir la cámara donde nos va a pedir que coloquemos la identificación dentro del marco. Entonces aquí le vamos a capturar, le vamos a tomar una fotito que sea legible de la parte de adelante y de la parte de atrás. Pues bien, una vez lo hayamos hecho, ahora va a salir verificando documentos. Dice esperan mientras procesamos las subidas, puede llevar un par de minutos. Esperamos nomás con paciencia. Y después nos va a pedir que ingresemos nuestra dirección. Puede completarse automáticamente, como en esta ocasión me ocurrió a mí. Yo puse la calle y de una se me completó todito el resto de campos. Pero si a ustedes no se les completa, pues completan todo manualmente. Y luego le dan a continuar. Esperamos que cargue un poco. Y listo, sale enviado. Tu información ha sido recibida y está siendo verificada. Le damos a continuar. Y aquí nos sale otra ventana diciendo verificando tu información. Estamos procesando esta información para configurar tu cuenta, es decir, para que nos desbloqueen el resto de funciones que tiene esta aplicación. Y pues bien, aquí vamos a esperar un par de minutos hasta que nos salga la verificación exitosa. Y como vemos por acá abajo dice tienes acceso completo a todas las funciones disponibles. Y pues bien, le vamos a dar a OK. Y se nos va a cerrar toda esta ventana y ahora sí finalmente estamos dentro de la aplicación de la Strike Wallet y tenemos ciertas cositas por aquí que tenemos en efectivo, en Bitcoin, tenemos varias opciones por aquí. Pero vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros, que es recibir Bitcoin sin comisiones y poder enviar luego a la Green Wallet. Entonces vamos a proceder a abrir nosotros Binance, que es donde acabamos de comprar los Bitcoins. Que igual, si no saben cómo comprar, yo les dejaré por aquí el tutorial donde les enseño a comprar Bitcoin en mercado P2P y que puedan pagar con transferencia bancaria, que es lo que la mayoría maneja. Pues bien, abrimos Binance, esperamos que cargue, iniciamos sesión en nuestra cuenta y para que se den cuenta estoy en el apartado de Binance Lite, es decir, no estoy en Binance Pro, que es donde se salen todas las otras opciones, sino es el Binance normal, el Lite. Y bien, nos vamos a ir acá al portafolio, vamos a seleccionar Bitcoin y aquí nos va a salir la opción de retiro. Entonces vamos a pulsar sobre esta opción de retirar y aquí nos va a salir retirar a través de una dirección cripto o venderlas. Pues en esta ocasión vamos a retirar por una dirección cripto. Entonces seleccionamos la primera opción y aquí nos va a salir enviar Bitcoin. Aquí nos va a pedir la dirección o factura, la red
y el monto a retirar. Entonces, una vez estemos aquí, nos regresamos al Strike Wallet y vamos a darle acá en la opción de Bitcoin. Asegúrense de que estén en la opción de Bitcoin porque ya tenemos Bitcoin y efectivo, pero le vamos a dar a Bitcoin y le vamos a dar en recibir, y aquí se nos va a desplegar una ventana donde nos va a decir, donde nos va a dar la dirección, un código QR o por nombre de usuario. Entonces aquí le vamos a dar a billetera Bitcoin por código QR y allí arriba asegúrense de que esté en Lightning y aquí vamos a especificar un monto al retirar. Y pues bien, aquí yo le recomiendo irse al navegador y poner Bitcoin a dólares y vamos a poner aquí la cantidad de dólares, cuánto es lo que deseamos enviar, porque ahorita yo no quiero enviar todo, entonces voy a enviar solo una parte, por eso hago este paso. Y vemos que este es el número que deseo retirar, entonces voy a digitarlo aquí en la Strike Wallet, el monto. Y pues bien, aquí vamos jugando con los números. Como les digo, esto lo hacen si es que no quieren enviar todo, pues si quieren enviar todo, ponen toda la cantidad y ya está. Yo en mi caso solo quiero enviar una parte, por eso es que voy jugando aquí con los números. Y bien, una vez hayamos definido el monto, aquí nos va a salir abajo la factura o dirección. Entonces le damos a copiar y le vamos a dar a pegar aquí en el primer campo e inmediatamente se nos va a llenar todo el resto de campos, amigos. Como estamos viendo, se nos llenó automáticamente el tipo de red, que es la Lightning Network, y vamos a ver aquí lo más importante que nos interesa, que la comisión es apenas de 9 centavos. Bueno, redondeándole ya serían unos 10 centavos y el tiempo de llegada es aproximadamente un minuto. Entonces el mínimo de retiro es 0.0002 y en el monto de red de igual forma se nos completa con la cantidad que habíamos elegido. Ahora solo nos queda darle clic en retirar y nos va a salir confirmar la orden. Pues aquí nos aseguramos que esté por la red de Lightning Network y le damos a confirmar. Pues bien, nos va a salir retiro en proceso. Ya solo nos quedaría esperar a que nos llegue a la otra billetera. Y pues bien, nos vamos a dirigir a la Strike Wallet y vamos a esperar. Ahí la recargamos, esperamos a que nos llegue y después de un ratito ya nos llegó, dice pago recibido, recibiste la cantidad de bitcoins que había elegido. Y pues bien, una vez hayamos recibido, ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso, que es enviar a la Cream Bitcoin Wallet, y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Pues bien, aquí yo inicio sesión porque en un anterior video ya lo hice, entonces ya tengo creada la billetera y aquí en la parte de acá abajo nos va a salir la opción de recibir. Le vamos a dar a ese botón y nos va a dirigir a la dirección de la cuenta, donde nos va a salir aquí un código QR y aquí vamos a darle a copiar dirección. La copiamos, nos dirigimos nuevamente a la Strike Wallet y aquí en enviar Bitcoin vamos a elegir la opción de billetera Bitcoin, código QR de Bitcoin, y aquí nos va a salir para escanear, pero como en esta ocasión no vamos a escanear sino que tenemos copiada la dirección, le vamos a dar nomás en pegar y nos va a decir que le demos permisos y le habilitamos. Ahora, ¿qué cantidad vamos a enviar? En esta ocasión yo sí voy a enviar todo lo que envié de Binance acá, entonces le voy a dar simplemente a máximo de cantidad para no dejar nada acá en el strike. Y ahora nos va a llevar a la siguiente opción, que es donde más nos interesa, que es el tiempo de entrega. Aquí tenemos tres opciones: el prioritario, que nos llega en 10 minutos, pero como vemos la comisión es de $8. Tenemos otra opción que es la estándar, que se demora alrededor de una hora y nos cobra $5, y la flexible, donde la entrega estimada es de 24 horas, o sea de un día, pero lo mejor de todo es que es sin comisión, es decir, no nos van a cobrar absolutamente nada, amigos, pero se va a demorar aproximadamente un día. Entonces, como en esta ocasión les dije que era para no tener comisiones, vamos a elegir la opción de flexible, ya que aquí no nos cobrarán comisiones, y le vamos a dar a siguiente. Aquí nos va a salir todos los detalles, el destinatario. Aquí simplemente nos queda darle a confirmar y listo, se había hecho aquí la transacción y simplemente le damos en OK y se habrá cerrado esta ventana. Y como vemos acá ya tenemos 0 bitcoins. Pues bien, 24 horas después vamos a ver qué ocurrió. Y como vemos, amigos, ahorita estoy en la Green Bitcoin Wallet, que como vemos ya me llegó la cantidad que había enviado. Entonces vamos a ver cuánto tiempo mismo se demoró y voy a darle a detalles aquí de la transacción y vemos que me sale a las 5:47 de la mañana que me llegó esta transacción y yo la envié a las 5 de la tarde del anterior día. Y como vemos, aquí están todos los detalles de la transacción. Algo que olvidaba mencionarles, amigos, es que para ver el estado de su transacción del Strike Wallet
wallet nos tenemos que dirigir en la parte de acá arriba donde está esta especie de reloj que está al lado del usuario. Le vamos a dar clic ahí y nos va a salir todas las actividades que hemos hecho, y como vemos aquí dice el pago recibido que me llegó de Binance y el otro movimiento que hice de retiro. Como vemos aquí nos sale que es que lo envié a las 5:44 de la tarde, y como les dije ya está en la Green Bitcoin Wallet, ya seguros, ya simplemente apenas se gastó 10 centavos. Entonces esto es bueno hacerlo en cantidades que sean así menores, que no pasen por ejemplo de unos $1000, porque la comisión ya no representa mucho. En transacciones mayores de 1000 ya casi que ni se lo siente. En cambio pasar unos $100 y que se pague casi $10 de comisión, pues sí hay bastante diferencia. Entonces es algo que lo tomen en cuenta, amigos. Espero que les haya servido, y si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios, siempre lo paso por ahí leyendo y ayudando en lo que puedo. Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós.